Señor, gracias por otro día de vida, Señor. Te pedimos, Señor, que lo bendigas este día, Señor. Estos días que vienen también, Señor. Todos los días de Navidad, Señor. Y la razón, Señor, que celebramos, Señor. Que no se nos olvide, Señor, con los regalos. Todo lo que el mundo nos enseña, Señor. Que no se nos olvide de la razón, Señor. Que naciste tú, Señor. Viniste aquí a este mundo, Señor. A caminar con nosotros, Señor. Y luego entregar tu vida, Señor, con nosotros. Señor, me da mucho gusto, Señor, de conocerte, de tener esa relación contigo, Señor. Señor, bendiga a todos los hermanos que están aquí hoy, Señor. Y también que tengan el mismo gusto, Señor, de conocerte, tu palabra, Señor. Y tenerte en contacto cada día, cada minuto de su vida, Señor. Cuando pasamos tiempos difíciles, Señor, que tú seas el primero que hablamos, Señor. Que tú seas el primero, Señor, que te pedimos, Señor. Señor, bendiga al pastor y sus palabras, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros hoy, Señor. Te pido esto en tu nombre, Señor. Amén. Abre los cielos, Señor, haz llover.
dice, Señor, brilla la estrella de paz, Señor. Tú, Señor, bendices a este mundo, Señor, para entregarte tu vida por nosotros, Señor. Damos muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, los que no te conocen, Señor, que llegue ese día, Señor, que te puedan conocer y tener esa relación contigo, Señor. Una vez más, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy, Señor, a los que están en casa, a los que ven en las redes sociales, Señor, que también que estés con ellos, Señor. Bendiga al pastor en este día, Señor, bendiga a todas las familias, Señor. Te pedimos todo en tu nombre. Amén. Bienvenidos. Vamos a tener un muy buen tiempo esta mañana, Señor es bueno. Amados de Dios, quiero hacer un recordatorio. Tenemos fechas que hay tiempos en que nos confundimos un poco. Tratamos de tener los servicios en español al conjunto con los de inglés, a la par. Y el siguiente domingo, que es diciembre 25, ¿verdad? Navidad, solo vamos a tener el servicio a las 8:45. Ya ve que regularmente lo tenemos a las 10:45. Y luego, al siguiente domingo, que es el 1 de enero, regresamos de nuevo a nuestro horario regular. Cualquier pregunta, cualquier confusión, yo le recomiendo que mantenga su boletín en la Biblia o en donde usted guste, para que usted sepa que si tiene alguna duda, porque habrá servicios el sábado en inglés solamente, este sábado que viene, a las 3 y 5 de la tarde, y luego el domingo el de inglés es a las 8:45 y nosotros también a las 8:45. Y la iglesia va a estar cerrada, el lunes siempre está cerrado, es el día que se cierra aquí. Pero el martes 20 va a estar cerrada. Vuelve a abrir las oficinas el 21, que es miércoles. Y luego, y en la semana después de Navidad, el 26 de diciembre, toda esa semana va a estar cerrada hasta el sábado o el domingo. Así es que está en su boletín, si gusta, para si hay alguna confusión. Quiero darles la bienvenida a todos. Si es su primera vez, es bienvenido, bienvenida. Que el Señor los bendiga. Ojalá que se sientan en casa. Es siempre un placer para nosotros estar aquí, poder alabar al Señor de la manera que lo hemos hecho hace unos instantes. Y hermanos, pues vamos a entrar en la palabra de Dios por un tiempo, y como dijo el hermano Juan, tendremos instrucciones, que es lo que vamos a hacer inmediatamente después del servicio, para poder organizarnos y estar listos para el compañerismo. Quiero que, si así lo hiciera, si os gustaría, bajar a su rostro junto conmigo y vayamos delante de Dios una vez más. Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, una vez más por tu amor, Señor, por el hermoso regalo que tenemos, Padre Celestial, de tu Hijo, nuestro Salvador, de Jesús Cristo. En esta mañana, Señor, al venir ahora en esta sección, Señor, de tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe una vez más. Y Padre, que podamos, Señor, tener un buen tiempo sentado a tus pies, Señor, escuchando de ti por medio de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de tus oyentes, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te lo damos a ti, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro texto va a estar un poquito diferente. Hemos estado viendo por el libro Primera de Juan. Y estábamos en el capítulo 5, pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente y voy a usar 3 escrituras diferentes para hablar de la Navidad. Una es Isaías
7:14, si quiere, le gusta a usted anotar. Isaías 7:14, Isaías 9, de 6 al 7, y Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. Mantenga su mano levantada para que alguien le pueda prestar una Biblia. Puesto que vamos a hablar de la Navidad. Estamos casi a fin de año, ¿verdad? Casi 2 semanas. Pero para la vida de la iglesia es la parte alta en un año de adoración y de servicio a Dios. Terminamos así, celebrando la Navidad. Es un tiempo en que cada uno de nosotros, cada individuo, debe de mirar más a fondo, más de cerca su relación con Dios. Y debemos, más bien dicho, de reevaluar nuestro compromiso con Cristo. No es nada extraño que el espíritu secular de la Navidad parece ir en contra de todo lo que la vida cristiana debe de ser, no solo en estos tiempos, sino durante todo el año. Cuando uno piensa de estos tiempos, el énfasis está en una temporada materialista. Algo que sí, quizás para muchos de nosotros sería extraño que escucháramos orar a un niño y que él dijera: Señor, perdónanos porque no hemos, Señor, ocupado nuestras Navidades como deberían de ser. Eso sería muy extraño, ¿verdad? Pero sí pasa. Lo que no creo que iba a ser extraño es escuchar por ahí a un borrachito murmurar mientras se pasa él tambaleándose frente a un servicio de Navidad y decir: oh, estos tienen religión para todo. Pero en esta época del año, alguien contó esta historia que mientras estaban sentados en una multitud de cientos de personas viendo un desfile de Navidad, un día quizás como estamos pasando en estas semanas, ¿verdad?, de tiempos de celebrar la Navidad, esta persona escuchó a un niño preguntarle a su madre: mamá, ¿será verdad esta historia de Navidad? Y mientras otros miraban alrededor, se preguntaban si cuando menos hubiera una docena de ellos que conocieran la verdadera historia de la Navidad. Un profeta profetizó aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. El profeta Isaías escribió así en Isaías 64:1, dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Si rompiese los cielos y descendieras, dice el profeta en el capítulo 64, versículo 1. Y a tu presencia se escurriesen los montes.
Sabemos que es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Isaías, una vez más, él dice en Isaías 7:14, y por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Una vez más, Isaías profetiza en el capítulo 9 de los versículos 6 y 7 y dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínate, 700 años antes de la venida de Cristo, profetizaba ya algunos de los profetas. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo registra aquí en este evangelio, en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Dice que hablamos de Emmanuel, dio varios títulos el profeta Isaías, pero aquí el ángel le dice a José: le pondrás por nombre Jesús. Y nos dice lo que quiere decir Jesús en ese versículo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador quiere decir Jesús. Muchos de nosotros quizás preguntaremos de dónde viene esa palabra Jesús, ese nombre Jesús. En inglés dicen Jesus, si lo puedo pronunciar bien. Y nosotros en español decimos Jesús. Pero tanto el español como el inglés vienen del latín. Y la traducción del latín viene del griego. Si ustedes recuerdan, en los días del Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento está en griego. Griego, la traducción es lesous. Y a la misma vez, esa traducción viene del hebreo. En el hebreo este nombre es Joshua o Yeshua. Algunos dicen que hay una contracción que hace Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Pero para nosotros o para el cristiano, las preguntas más importantes que están relacionadas con la Navidad, para aquellos que están comprometidos con Él o aún aquellos que no se han comprometido con Él, este podría ser un momento crítico, muy importante en su vida. ¿Qué mejor momento para buscar la verdad sobre el Salvador que nació en un pesebre en pequeño pueblo de Belén? ¿Quién es Jesucristo? Ya aclaramos que Emmanuel, Jesús, Joshua es el Salvador, Dios con nosotros. Pero Jesucristo es aquel quien los profetas predijeron que señalaría a los hombres hacia Dios.
Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas nos está diciendo que el Señor existe eternamente. Él ha existido, Él es eternamente existente, si lo podemos decir así. Evangelio de Juan, una vez más, les voy a dar un ponche de escrituras si les gustan escribir. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos muestra que el Señor es eterno. Este que estamos celebrando, de este que vino de esta manera, como lo señalaría el profeta Isaías. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego nos salteamos al versículo 14 de ese capítulo 1 del Evangelio de Juan y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su nacimiento, su encarnación, fue meramente su aparición en la historia de la humanidad como el Dios hombre, presente con el hombre entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero decía, ¿quién es Jesús? Yoshua, el Salvador, Dios salva. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ha existido por la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, hablando a sus discípulos, decía, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es Jesús. Este es el que celebramos verdaderamente en esta Navidad. El Salvador. Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Este es el amor de Dios, que ha extendido su brazo y ha mandado a su Hijo para que Él viniera a este mundo a vivir entre nosotros para mostrarnos el camino al Padre. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30 dice así, yo y mi Padre uno somos. Este Dios que ha existido eternamente nació aquí en la tierra como un niño, como un bebé, por su propia decisión. ¿Y dónde nació Jesús? Yoshua, el Salvador, Mesías. La ubicación geográfica y humilde situación de nacimiento, yo creo que son partes que todos conocemos, centrales de la historia de Navidad. Y más allá de la comprensión de las mentes humanas, que el Creador y el Rey de Reyes pudiera tener un comienzo tan humilde. El evento de la Navidad es tan inusual que merece
comentarios que repitamos estos comentarios. Millones de huestes angelicales anunciaron su nacimiento. ¿Y sabe qué? Por la mayor parte del hombre lo ignoró. Aquellos sabios que nos habla la Escritura, aquellos magos, estudiaban las Escrituras y encontraron en su lugar de nacimiento. Jesús nació en un mundo de oscuridad y de pecado, un mundo lleno de almas perdidas y sin esperanza, sin sentido ni propósito en la vida. Así vino. ¿Sabe que Él nació entre los que necesitaban esa salvación eterna? El Evangelio de Juan, una vez más, en el capítulo 5, Él nos habla así en el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una pregunta que mucha gente hace: ¿cuándo nació Jesús? A decir verdad, no sabemos la fecha exacta. He leído de algunos comentarios. Algunos se basan en los eventos que sucedían en esa noche que nos describe el Evangelio de Mateo y de Lucas, donde nació el Señor Jesús en un pesebre. De acuerdo a los estudiosos, dicen que había animales ahí. Entonces, ellos piensan, algunos de ellos, que por esa razón era el tiempo de frío, porque si no fuera así, estuvieran en el campo, como en el verano. Ese es uno de los comentarios. Otros se atreven a decir que nació en el verano, pero en sí no sabemos la fecha exacta. Se ha fijado universalmente celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, porque no sabemos exactamente. ¿Y sabe qué? Quizás será que Dios lo dejó de esa manera. La fecha exacta no la sabemos. ¿Cuándo nació el Señor? Pero una cosa que sí puedo decirles, porque la Escritura lo dice: Él vino al tiempo de Dios, de acuerdo al calendario de Él. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo: en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Él llegó en uno de los momentos más oscuros de la historia humana, en Roma. Roma en aquellos tiempos era el último de los 4 grandes imperios mundiales del mal. Personificó la naturaleza más malvada del hombre en los tiempos de Roma. Cuando hablo de estos 4 tiempos, por supuesto que es de acuerdo a la Biblia. El imperio romano, que fue el último, el greco anteriormente, el perso y el babilonio. Pero Él vino y nació en un tiempo tremendamente oscuro. Pero ¿sabe qué? Nunca en la historia del hombre se le necesita más que hoy en día.
Nunca los corazones humanos han tenido la mayor necesidad de su nacimiento que ahora. Permítame decirle, si no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, Jesús puede nacer en su corazón hoy por la simple fe de un niño que confía en Él. Mucha gente ha discutido que, esa historia que nació de una virgen. Dice, eso es imposible de creer. Bueno, pues sí. No tiene sentido de acuerdo al razonamiento humano, pero se necesita fe para creer. Si una persona no puede creer eso, no iba a poder creer que Dios está con nosotros, que es Emmanuel. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabe que ustedes están escogidos, amados de Dios. Él los ha traído a Él. Él los ha escogido de mucha gente para que usted viniera a sus pies. Porque lo ama. El Evangelio de Juan también nos dice en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted fue escogido por Dios. Yo recuerdo cuando Él le habló a sus discípulos, siempre tengo eso en mente, en el Evangelio de Juan capítulo 15, no recuerdo el versículo exacto, cuando Él les dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y así es. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y sabe que Dios está llamando, sabe que Dios lo está trayendo, sabe que Dios está trabajando. Y Él dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está esperando esa invitación. Sabe que Dios es un caballero. Amén. Él no se esfuerza en nadie. Él ya ha hecho toda su obra. El amor por usted no tiene medida. El amor por cada uno de nosotros. Esto es lo que celebramos en esta Navidad. Dios con nosotros. Jesús, Yoshua, el Salvador. Jehová es salvación. Decía que nació de una virgen. Esto nos muestra su gracia suprema de Dios. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. O sea, yo que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo citaba a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, 700 años aproximadamente antes de que esto sucediese.
despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Wow. ¿Sabe que los ataques de Satanás y de sus infieles siempre se han centrado en este punto? Quieren criticar, quieren derrumbar esta palabra de Dios. No puede ser posible. Quieren atacar la deidad y la gracia que dependen de esta gran verdad. Así es que este nacimiento se basa en un nacimiento milagroso, engendrado por el Espíritu Santo. Este es un milagro, sin lugar a dudas. También es así para un hijo o una hija de Dios. El nuevo nacimiento, nos dice el Señor Jesucristo, su relato está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús hablando con Nicodemo y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Hay algo milagroso que ocurre cuando una persona nace de nuevo espiritualmente y cree en Jesús, el Salvador, en Yeshua. Otra cosa es por qué nació el Señor. Él no vino como un revolucionario, como muchos evangelistas sociales dicen, ni simplemente como un profeta más, ni solo como un gran maestro o para dar un buen ejemplo. Vino como el único camino vivo hacia Dios. Amén. Él es el único camino vivo hacia Dios. Para eso vino, para mostrarnos el camino, Él mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, muy familiar para algunos de ustedes, versículo 6, dice así, hablando con sus discípulos, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A mí siempre me gusta enfatizar sobre esto. ¿Cuántos van aparte de Dios? Nadie, ninguno. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sin por Él. Él vino a morir en una cruz por los pecados de toda la humanidad. Triste que no todos lo recibirán su perdón, pero está disponible para toda la humanidad. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Wow. Vino humildemente, menor que un ángel, para llevar estos sufrimientos de muerte. Pero así Él se corona de gloria y de honra. Él gustó la muerte por nosotros. Esto es lo que celebramos en la Navidad. Él vino para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios y vivir eternamente, siempre con Él. Les decía que hemos estado estudiando la carta de Primera de Juan. Y en uno de sus versículos, Juan dice así, en el capítulo 5, versículo 13: estas cosas os he escrito vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
para que se dé cuenta ahora mismo que puede tener vida eterna en el nombre del Hijo de Dios. No, es que tal vez, no, si me portara bien, no, que si hiciera cierta cosa. No, para que sepa por fe la palabra de Dios que puede tener vida eterna en Él. Para eso está escrito. A eso vino el Señor. Y esto es lo que celebramos ahora en esta Navidad. Su venida a este mundo. No sabemos el día exacto en que vino, pero no importa. Lo importante es que estamos celebrando que Él vino a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, habiendo sido el Verbo, como dice el Evangelio de Juan, desde el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo habitó entre nosotros. Wow. Juan nos escribe en esta primera carta de Juan, en el capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan también, una vez más, nos habla del amor de Dios. Y él dice así, en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Este es el amor de Dios. A eso digo, porque nos ha amado tanto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que Dios lo está llamando? No hay coincidencia en nada. Dios tiene su vista, sus ojos sobre usted, porque lo ama y quiere darle vida eterna. Que en estos días festivos, donde pasemos tiempo con nuestra familia, quizás conoceremos a otras personas, podemos decir, sin lugar a dudas, que su nacimiento, profetizado por cientos de años, lugar, fecha, todo, el tiempo perfecto de Dios, porque Él sabía nuestra necesidad. Qué privilegio nos ha tocado a nosotros de ver esto en estos días, de tener su palabra. Muchos les hubiera gustado tener lo que nosotros tenemos. ¿Sabe que Dios llama por fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para agradar a Dios es necesario tener fe. Y sabe que Dios lo va a recompensar. La vida eterna está en juego. Tiempos como este, tiempos difíciles, Dios está con nosotros. ¿Sabe que el Señor está aquí? Su Espíritu está aquí. Él nos está hablando por medio de su palabra. Acudiría a su llamado. Respondería usted a su llamado y diría: Señor, perdóname, Señor, por mis pecados. Si no ha recibido a Cristo todavía, esto sería perfecto en estos tiempos de recordar. Hoy yo recuerdo, fue esta fecha cuando yo di mi vida a Cristo. Y le aseguro que Él no lo defraudará. Yo sí, pero Él no. Su palabra es perfecta. Sus promesas, sin lugar a dudas, es una inversión celestial. Nadie, donde no se devalúa su inversión, nadie lo puede robar. Su lugar estará en el corazón de Cristo. Esto celebramos en esta Navidad. Quise hacer este mensaje corto para que podamos tener un buen tiempo de compañerismo y que pudiéramos entender quizás un poquito más de dónde viene esto y por qué razón nos reunimos en estos días. Es decir, para celebrar
el nacimiento de Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos tenido, un tiempo corto, Señor, pero hemos aprendido, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Que tú habías arreglado esto desde un principio, hablando por la boca de tus profetas, Señor, de cómo pasarían estos eventos. ¿Cuándo vendrías, Señor? ¿Cuál sería tu nombre aquí? Y Señor, te damos gracias por tal hermoso conocimiento de saber de quién eres tú, de que tú nos has escogido como siervos y siervas tuyas para servirte a ti. Padre, yo oro para que tú confirmes los corazones de cada uno de tus oyentes, de tus hijos, Señor. Que ellos, que cada uno de nosotros continuemos creciendo en la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre, que podamos compartir de esa manera, Señor, en estos tiempos difíciles, donde la Navidad, tu nacimiento, Señor, se ha trastornado en cosas fuera de lo que el mensaje verdaderamente es de tu nacimiento. Se ha convertido, Señor, en cosas de mercadería, Señor, de cosas materiales, Señor, de comidas, pero no de lo más importante que es Cristo Jesús, su venida a este mundo, su obra en la cruz y finalmente su ascensión para reservar un lugar para nosotros, para que nosotros podamos estar donde Él esté para siempre. Padre, te alabamos, te damos gracias por, Señor, danos esta palabra por medio de tus profetas, de tus siervos, Señor, que podemos entender ahora que servimos a este Dios eterno que se ha tomado el tiempo y el amor para venir a habitar entre nosotros y mostrarnos el camino al Padre. Gracias te damos ahora en esta Navidad, Señor, que recordemos estos días, Señor, lo que es lo que celebramos verdaderamente. Que cantemos alabanzas de gloria y de honra hacia ti, Señor. Que podamos compartir, Señor. Que nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, puedan aprender, Señor, de lo que verdaderamente es este tiempo de la Navidad. Que mantengamos, Señor, fresca tu palabra. Y, Señor, que seamos tus siervos usados para tu honra y tu gloria. Padre, te damos gracias por todo esto. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Se pone de pie para este último canto.